Victoria necesita este lugar más que tú, declaró papá, entregando mis llaves. Mi hermana comenzó a mover cajas a mi habitación de inmediato. Sonreí con calma y saqué mi teléfono. Sí, esta es la dueña de Towers. Tengo intrusos en el ático 2500. Papá se congeló. Mi nombre es Daniele Carter. Tengo 34 años. Y la mañana en que mi familia intentó regalar mi casa, mi hermana mayor ya estaba llevando cajas a mi habitación. Victoria necesita este lugar más que tú, declaró papá, dejando caer mis llaves de repuesto en la palma de su mano como si acabara de transferir la propiedad de mi vida. Ella pasó junto a mí sin preguntar, señaló mi oficina privada a dos hombres de mudanzas y les dijo que hicieran espacio para su ropa. Durante varios segundos, simplemente observé. 10 años antes, ella me había culpado por un escándalo que creó, lo que me costó mi primer puesto de ingeniería y casi destruyó mi relación con nuestro padre. Ahora, estaba dentro de mi casa nuevamente, sonriendo como si la historia le hubiera otorgado permiso para repetirse. La habitación más grande es mía, anunció. Papá asintió con aprobación. Daniele casi no está aquí de todos modos. Ninguno de los dos sabía que el ático 250 no era un apartamento ejecutivo alquilado. Pertenecía a una empresa matriz que yo controlaba junto con las dos torres residenciales debajo de él. Más importante aún, el sistema de seguridad del edificio registraba cada entrada, cada llave copiada y cada dispositivo conectado a mi red privada. ¿Realmente se esperaba que yo entregara el último rincón pacífico de mi vida porque mi hermana había creado otro desastre? ¿Volvería a ser la hija que sacrificaba todo para que Victoria nunca tuviera que enfrentar las consecuencias? Sonreí, saqué mi teléfono y llamé a la recepción. Esta es la dueña de Alder Crown Towers. Tengo ocupantes no autorizados ingresando al ático 2500. El rostro de papá se congeló. Victoria se detuvo a mitad del pasillo. Pero antes de que la seguridad llegara al ascensor, noté que mi computadora portátil de trabajo estaba abierta en la mesa del comedor y que una memoria externa desconocida estaba conectada en un costado. Antes de decirte lo que dijo mi padre y lo que sucedió después de descubrir lo que había en esa memoria externa, dime qué hora es donde estás y desde dónde nos estás viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Mi padre se recuperó primero. Baja el teléfono, Daniele, ordenó usando la misma voz que una vez me había hecho disculparme por cosas que nunca había hecho. Terminé la llamada, pero solo porque quería respuestas antes de que llegara la seguridad. Victoria se interpuso rápidamente entre la computadora portátil y yo. A los 38 años, había dominado el arte de verse herida cada vez que la atrapaban cruzando un límite. Llevaba puesta una de las viejas sudaderas universitarias de papá, botas costosas y la expresión de alguien que creía que la incomodidad era lo mismo que la injusticia. Estaba revisando mi correo electrónico, dijo. Tu computadora ya estaba abierta. No lo estaba. Yo usaba autenticación biométrica y la había bloqueado antes de salir para una reunión esa mañana. Aléjate de mi escritorio, le dije. Papá exhaló dramáticamente. Esta es exactamente la actitud de la que te advertí. Tu hermana acaba de perder su apartamento y terminó una relación de 6 años. Ella necesita estabilidad. Entonces deja que se quede contigo. Su boca se tensó. Papá vivía solo en una casa de 4 habitaciones en las afueras de Tecoume, pero apoyar a Victoria siempre había significado ofrecer los recursos de otra persona. Mi vecindario está demasiado lejos de sus contactos, dijo. Y tengo una rutina. Casi me río. Aparentemente, su rutina merecía protección, mientras que mi hogar, mi privacidad y mi trabajo no. Victoria tomó la memoria externa y cerró el puño a su alrededor. Es mía. Estaba imprimiendo currículos. No hay ninguna impresora conectada a esa computadora portátil. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, las puertas del ascensor se abrieron detrás de nosotros y 2 oficiales de seguridad del edificio entraron con el administrador de la propiedad. La confianza de Victoria parpadeó cuando el administrador se dirigió a mí como la señorita Carter y me preguntó si quería que retiraran a los invitados no autorizados. Papá lo miró fijamente. ¿Invitados? Soy su padre. Eso no lo coloca en la lista de acceso aprobado, respondió el administrador.
Expliqué que papá había usado una llave de emergencia vieja sin permiso y que Victoria había comenzado a trasladar pertenencias a mi residencia. Podría haberles ordenado a ambos que salieran de inmediato. En cambio, le di a Victoria 15 minutos para retirar sus cajas y entregarme la memoria externa. Papá me acusó de humillar a la familia. No, dije, estoy evitando que entregues mi propiedad a alguien que no es la dueña. Fue entonces cuando Victoria levantó su teléfono y comenzó a grabar. Giró la cámara hacia sí misma, dejó que las lágrimas se acumularan en sus ojos y anunció a sus seguidores que su adinerada hermana menor la estaba arrojando a la calle después de una ruptura abusiva. Evitó cuidadosamente mostrar a los hombres de mudanzas la llave copiada o mi computadora abierta. En cuestión de minutos, los familiares comenzaron a llamarme. Una tía exigió que yo mostrara compasión. Un primo envió un mensaje de texto diciendo que el éxito me había vuelto desalmada. Papá se paró junto a Victoria mientras ella transformaba el allanamiento de morada en desprecio. Y comprendí que la invasión no era espontánea. Habían esperado que la presión pública me obligara a rendirme. Baja el vídeo, dije. Ella sonrió detrás del teléfono. Entonces déjame quedarme. Aparentemente, el parentesco de sangre era un arma y mi hogar era el rescate. ¿Por qué todos asumen que la familia significa que debo sacrificar toda mi vida?, pregunté. Papá respondió sin dudarlo. ¿Por qué tú puedes permitírtelo? Esas 5 palabras fueron más honestas que cualquier cosa que él hubiera dicho en años. Le indiqué a la seguridad que escoltara a los hombres de mudanzas hacia la salida. Desactivé la llave de papá y le di a Victoria hasta las 6 de esa tarde para retirar cada caja. Ella me fulminó con la mirada, pero finalmente me entregó la memoria externa. Estaba tibia, como si hubiera transferido recientemente una gran cantidad de datos. Mientras la seguridad los guiaba hacia el ascensor, papá se volvió. Te arrepentirás de elegir un edificio sobre tu hermana. No es el edificio lo que estoy eligiendo, respondí. Es el derecho a decidir lo que sucede dentro de mi propia vida. El ascensor se cerró y, por primera vez esa mañana, el ático quedó en silencio. Inserté la memoria en una computadora aislada utilizada para pruebas de seguridad cibernética. No contenía currículos. Contenía carpetas copiadas con el nombre de la Autoridad de Tránsito de Meridian, el cliente potencial más grande de mi empresa, junto con modelos arquitectónicos privados y un documento de licitación interno valorado en casi 18 millones. Antes de que pudiera inspeccionar más los archivos, mi teléfono me alertó de que Victoria había subido un segundo vídeo. Esta vez, estaba parada en el vestíbulo sosteniendo mi tarjeta de acceso al edificio y diciéndole a la cámara que pronto volvería a casa. Revisé mi billetera. La tarjeta de acceso que normalmente guardaba detrás de mi licencia de conducir había desaparecido. Desactivé la tarjeta robada de forma remota y pasé la siguiente hora revisando los registros de acceso. Victoria había entrado al ático 27 minutos antes de que yo llegara. Papá la había dejado entrar con la llave de emergencia que le había dado 3 años antes, después de someterme a una cirugía. Durante esos 27 minutos, ella conectó la memoria externa, abrió 3 carpetas confidenciales, fotografió documentos en mi escritorio e intentó autorizar su teléfono en mi red residencial privada. Las cámaras de seguridad del edificio capturaron sus movimientos en el pasillo, pero no dentro del ático. Afortunadamente, la computadora portátil de mi empresa registraba cada dispositivo externo y cada intento de transferencia de archivos. Exporté los registros y almacené copias en 2 ubicaciones cifradas. Luego llamé a Ethan Brooks. Ethan no era un asesor perfecto que existía solo para decirme lo que yo quería escuchar. Era un ex periodista de investigación que una vez había perdido un ascenso porque publicó evidencia contra su propio editor. Entendía lo que costaba elegir la verdad sobre la lealtad. Nos conocimos en un pequeño restaurante coreano cerca de mi oficina, donde me escuchó sin interrumpir mientras le describía las llaves, las cajas, la transmisión en vivo y la memoria externa. Cuando mencioné la afirmación de Victoria de que necesitaba acceso a contactos profesionales, la expresión de Ethan cambió. ¿Cuál era el nombre de su exnovio?, preguntó. Lucas Warren. Ethan se reclinó. Conozco ese nombre. Trabajaba con un amigo mío de la universidad en Northline Urban Systems. El año pasado, alguien filtró la propuesta de reurbanización de Northline a un postor competidor.
Lucas fue interrogado, pero dijo que su pareja había accedido a los documentos mientras ella lo ayudaba a prepararse para una entrevista. Mi apetito desapareció. Victoria. No se presentaron cargos. La empresa llegó a un acuerdo en privado y Lucas renunció. La ruptura de repente parecía menos una tragedia personal y más las secuelas de otro escándalo profesional. Ethan se ofreció a contactar a su amigo para obtener documentación, pero me advirtió que no confrontara a Victoria hasta que supiera exactamente qué había copiado. Las personas como esta no se vuelven descuidadas cuando son expuestas, dijo. Se vuelven peligrosas. Esa tarde, papá llamó 2 veces. Ignoré la primera llamada y grabé la segunda. Me acusó de reaccionar de forma exagerada e insistió en que Victoria simplemente había abierto la carpeta equivocada. ¿Ella te dijo eso?, pregunté. Estaba confundida y molesta. Entonces, ¿por qué trajo una memoria externa? Él vaciló. Tal vez necesitaba archivos para solicitudes. Mis algoritmos de evacuación de incendios no son parte de su currículo. La voz de papá se endureció. Siempre asumes lo peor de ella. 10 años antes, él había usado la misma oración después de que Victoria tomó prestado mi automóvil, golpeó un vehículo estacionado y lo convenció de que yo había estado conduciendo. Ella lloró. Yo pagué el deducible y cargué con la culpa. Más tarde, durante mi primer trabajo de ingeniería, ella usó mi cuenta de correo electrónico para enviar correspondencia confidencial a un ejecutivo casado con el que estaba saliendo. Cuando la aventura se hizo pública, afirmó que yo me había hecho pasar por ella por celos. Papá le creyó hasta que el Departamento de Tecnología de la Información de la empresa identificó su dispositivo, pero para entonces mi contrato había sido cancelado por crear riesgos de reputación. Nunca hubo ninguna disculpa. Papá simplemente me dijo que reabrir el tema lastimaría a la familia. No estoy asumiendo nada, dije. Ahora estoy preservando la evidencia. Se quedó en silencio antes de terminar abruptamente la llamada. Cuando regresé a Alder Crown Towers esa noche, la música sacudía el pasillo del piso 25. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a 6 extraños sosteniendo botellas de champán fuera de mi residencia. Victoria había entrado usando un código de proveedor temporal que solo debería haber conocido la empresa de mudanzas. Había invitado a amigos a lo que ella llamó su fiesta de reinicio del ático, publicó la ubicación públicamente y les dijo a mis vecinos que yo había aceptado dejarla quedarse. Adentro, las personas estaban sentadas en mis muebles, abrían botellas de mi vitrina de vinos cerrada con llave y fotografiaban el horizonte desde mi balcón. Un invitado estaba parado junto a mi prototipo de pantalla de evacuación, preguntando si era algún tipo de juego. Victoria apareció con mi bata y sonrió. Llegaste a casa temprano. No discutí. Abrí mi teléfono, activé el protocolo de registro de incidentes del edificio y le pedí al administrador de la propiedad que documentara a cada persona presente. Los amigos de Victoria comenzaron a irse tan pronto como se dieron cuenta de que yo era la dueña del apartamento y no había autorizado la fiesta. Una mujer se disculpó. Otra susurró que Victoria les había dicho que el ático le pertenecía a papá. Fotografié el gabinete dañado, las botellas y cada caja que Victoria había traído de vuelta. Luego encontré un sobremanila en mi escritorio con el logotipo de Arborline Dynamics, la empresa que competía con la mía por el contrato de Meridian. Adentro había una nota escrita a mano. Cena el jueves. Trae los últimos números. Victoria me lo arrebató de la mano. Eso es privado. Lo pusiste en mi escritorio. No tiene nada que ver contigo. La advertencia de Ethan resonó en mi mente. Mantuve mi voz en calma. Todos se van ahora, incluyéndote a ti. Ella se negó hasta que llegó la seguridad del edificio. Mientras era escoltada hacia la salida por segunda vez en un día, se acercó y susurró, ¿crees que ser dueña de este lugar te hace poderosa? Espera a que la gente sepa cómo construiste realmente tu empresa. Había pasado 12 años construyendo mi reputación en torno a la seguridad pública y la integridad técnica. Victoria sabía que una acusación creíble, incluso una falsa, podía destruir la confianza más rápido de lo que cualquier demanda podría restaurarla. Cuando se cerró el ascensor, noté que la pequeña cámara sobre la pantalla de mi prototipo parpadeaba.
Mi sistema de monitoreo interno había grabado la fiesta, incluida la conversación de Victoria con uno de sus invitados. Reproduje los últimos 10 minutos. Su voz se escuchó claramente. Una vez que Arborline obtenga el modelo de licitación, Daniele no podrá probar de dónde vino. Entonces estará demasiado ocupada salvando su empresa para pelear conmigo por el apartamento. En ese momento, esto dejó de ser un desacuerdo familiar. Se convirtió en un sabotaje corporativo. No dormí. En cambio, creé una línea de tiempo utilizando registros de acceso, imágenes de cámaras, mensajes de texto y los archivos copiados de la memoria externa de Victoria. A las 4 de la mañana, le envié todo a Naomi Price, una abogada de litigios comerciales que había representado a mi empresa durante una disputa de patentes. Para las 8, Naomi estaba sentada frente a mí en una sala de conferencias privada con 2 libretas legales y una expresión que no revelaba nada. Explicó que las acciones de Victoria podrían involucrar allanamiento de morada, robo de secretos comerciales, acceso informático no autorizado, intento de interferencia comercial y posiblemente extorsión si usaba los datos para obligarme a proporcionarle alojamiento. No la amenaces, dijo Naomi. No negocies a solas. Conserva cada comunicación. Preparó un aviso formal de prohibición de entrada tanto para Victoria como para papá, una demanda para la devolución y eliminación de todos los materiales de la empresa, y una notificación de emergencia al asesor legal de Meridian. Informarle a Meridian conllevaba riesgos. Nuestra oferta dependía de su confianza en nuestros controles de seguridad. Y admitir que un familiar había accedido a documentos preliminares podría costarnos el contrato. Ocultarlo, sin embargo, sería peor. Elegí la divulgación. El líder de seguridad cibernética de mi empresa confirmó que Victoria había copiado modelos arquitectónicos parciales, pero no había logrado obtener la clave de cifrado necesaria para abrir las simulaciones más confidenciales. Eso debería haberme aliviado. En cambio, recordé la primera vez que me hizo cargar con su culpa. 10 años antes, yo tenía 24 años y trabajaba como ingeniera estructural junior en Denver. Victoria estaba involucrada en secreto con un director regional casado cuya empresa estaba participando en una licitación de un proyecto público. Usaba mi apartamento para sus reuniones y accedía a mi correo electrónico de trabajo mientras tomaba prestada mi computadora portátil. Cuando se descubrieron mensajes sospechosos, le dijo a papá que yo había perseguido al hombre y que la había culpado a ella porque yo estaba celosa. Papá llegó a mi apartamento antes del amanecer y me llamó deshonesta, inestable y desesperada por llamar la atención. Le rogué a Victoria que dijera la verdad. Ella se paró detrás de él y lloró. Durante 11 días, creí que mi carrera estaba terminada. Solo después de que los registros del servidor la expusieran, cesó la acusación. Pero papá nunca admitió lo que había dicho. Estaba asustada, me dijo. Tú eres más fuerte. Déjalo pasar. Esa oración había moldeado la siguiente década de mi vida. A Victoria se le permitía causar daño porque era frágil. A mí se me exigía que lo absorbiera porque era fuerte. Sentada en la oficina de Naomi, finalmente comprendí que la fuerza sin límites era simplemente otro nombre para la explotación. El recuerdo se interrumpió cuando sonó mi teléfono. Victoria llamaba desde el número de papá. Naomi activó la grabadora y asintió para que yo respondiera. Victoria comenzó suavemente. Dijo que lamentaba que la fiesta se hubiera convertido en un malentendido. Prometió quedarse solo 6 semanas y se ofreció a ayudar a redecorar. Cuando le dije que tenía prohibido entrar a la propiedad, su tono cambió. No puedes borrarme de la familia porque eres insegura. Esto es sobre los archivos de Meridian. Silencio. Luego se rió. No sé de qué estás hablando. Los registros de la computadora muestran la transferencia. La grabación del ático capturó tu conversación sobre Arborline. Papá interrumpió. Grabaste a tu propia hermana sin decirle. El sistema de seguridad registra la actividad en áreas de trabajo designadas. El aviso está publicado en la entrada. Él me acusó de tenderle una trampa. Victoria comenzó a llorar y afirmó que yo había colocado documentos deliberadamente para incriminarla. Cuando eso fracasó, amenazó con decirles a nuestros familiares que yo había robado dinero de un fideicomiso familiar para comprar Alder Crown Towers.
No existía tal fideicomiso. Había adquirido mi participación en la propiedad a través de una asociación de reurbanización después de diseñar el sistema integrado de navegación de emergencia de las torres. Difunde esa historia, le dije, y se agregará a la demanda por difamación. Su llanto se detuvo al instante. Demandaría a su propia hermana. ¿Venderías el trabajo confidencial de tu propia hermana?, pregunté. Papá gritó que yo estaba empujando a Victoria hacia un colapso. Victoria luego dijo algo más silencioso y más calculado. Tal vez sería más fácil para todos si yo simplemente desapareciera. ¿Te haría eso feliz? En el pasado, esa oración habría terminado la confrontación. Me habría apresurado a tranquilizarla, habría entregado lo que quisiera y me habría disculpado por causarle angustia. Naomi deslizó una nota sobre la mesa: toma cada amenaza en serio, pero no asumas la responsabilidad por ella. Estoy contactando a los servicios de emergencia para solicitar un control de bienestar, dije. ¿Dónde estás? Victoria estalló inmediatamente. No te atrevas. La amenaza desapareció tan pronto como produjo una consecuencia que ella no podía controlar. Papá me llamó cruel, pero Naomi ya había documentado el intercambio y organizado el control de bienestar. Más tarde, Victoria le dijo al oficial de respuesta que nunca había tenido la intención de hacerse daño y que había hablado de manera figurada durante una discusión familiar. Esa noche, recibí capturas de pantalla de 3 parientes. Victoria había comenzado a circular mensajes afirmando que yo era mentalmente inestable, abusiva y que estaba bajo investigación por robar fondos de inversores. Adjuntó una fotografía de una hoja de cálculo interna de la empresa tomada dentro de mi ático. El documento en sí demostró que había accedido a mis materiales. Reenvié cada captura de pantalla a Naomi. Luego envié un mensaje a nuestro grupo familiar extendido. Las declaraciones falsas sobre mi empresa y mis finanzas se están preservando para su revisión legal. No debatiré un asunto de seguridad activo en un chat familiar. Papá respondió que el lenguaje legal no podía ocultar en lo que me había convertido. Casi le respondo, pero llegó un nuevo correo electrónico de Meridian. Su comité de adquisiciones había suspendido la oferta de mi empresa en espera de una investigación sobre la filtración de datos de precios. Adjunto al correo electrónico había una acusación anónima que indicaba que mi firma había manipulado los resultados de las pruebas de seguridad pública. La acusación incluía cifras confidenciales que solo Victoria podría haber visto. El contrato de 18 millones y los empleos de 43 empleados asignados a él estaban repentinamente en riesgo. Cuando tu propio familiar te traiciona por comodidad, ¿qué se supone que debes proteger primero? ¿La ilusión familiar o las vidas que están dispuestos a arruinar? Los siguientes 5 días se desarrollaron a través de notas de voz, correos electrónicos internos, alertas de seguridad y avisos legales en lugar del tiempo ordinario. Comencé a grabar resúmenes privados cada noche porque el agotamiento hacía que la memoria fuera poco confiable. Nota de voz 1, a las 11:48 de la noche. Meridian ha pausado el contrato. Aún no hay despidos. La Junta quiere una revisión forense independiente. Victoria me ha bloqueado, pero el vicepresidente de Arborline vio mi perfil profesional 3 veces hoy. Nota de voz 2, a la 1:12 de la mañana. Seguridad cibernética rastreó un mensaje anónimo a una red pública cerca del vecindario de papá. Papá dice que Victoria no se ha estado quedando con él. Está mintiendo. Nota de voz 3, a las 3:23 de la mañana. Suspiro. Alguien intentó restablecer mi correo electrónico corporativo usando detalles personales que solo la familia sabría. La solicitud de recuperación usó el apellido de soltera de mi madre y la calle donde crecí. Entre esas notas llegaron correos electrónicos internos de empleados asustados. Un gerente de proyecto preguntó si Meridian cancelaría. Otro quería saber si su información personal había sido comprometida. Convoqué una reunión con todo el personal y dije la verdad sin mencionar detalles familiares innecesarios. Una persona no autorizada había accedido a información limitada de la licitación. La brecha había sido contenida. Las fuerzas del orden y los asesores legales estaban involucrados, y ningún empleado perdería un trabajo debido a las acciones de mis parientes mientras yo todavía tuviera la capacidad de prevenirlo. Decir esas palabras me obligó a confrontar lo que Victoria realmente había atacado.
No era solo mi reputación o mis ingresos. Había puesto en peligro hipotecas, seguros médicos, pagos de matrícula y a las familias pertenecientes a personas que habían confiado en mi liderazgo. Mi empresa, Evacuate Systems, desarrolló tecnología de guía dinámica para edificios de gran altura. Durante incendios o terremotos, los letreros de salida comunes dirigen a todos hacia rutas fijas, incluso cuando el humo o el daño estructural hacen que esas rutas sean peligrosas. Nuestro sistema utilizaba datos de sensores en vivo para cambiar los caminos iluminados en tiempo real. Había fundado la empresa después de sobrevivir a un incendio en un hotel a los 26 años y ver a los huéspedes correr hacia una escalera llena de humo porque los letreros estáticos no ofrecían alternativas. Meridian planeaba instalar nuestra tecnología en una red regional de centros de tránsito. El producto de la competencia, Arborline, era más barato, pero había fallado en 2 pruebas de congestión independientes. La acusación de que manipulé los resultados de seguridad golpeó directamente la razón por la que existía mi empresa. Ethan obtuvo una declaración de su contacto en Northline confirmando que Victoria había estado conectada a la filtración de la propuesta anterior. Lucas Warren no había terminado su relación simplemente porque se distanciaran. Había descubierto que ella estaba vendiendo acceso a documentos confidenciales para pagar deudas personales. Cuando la confrontó, ella lo acusó de abusar de ella y amenazó con destruir su carrera. El acuerdo privado le había exigido devolver los dispositivos y dejar de contactar a los empleados de Northline. Pero no se había presentado ninguna denuncia penal porque la empresa temía la publicidad. Esa indulgencia le había enseñado la lección equivocada. Las lágrimas podían convertir la evidencia en silencio. Naomi organizó una reunión con los investigadores de Meridian y presentó nuestros registros de acceso, registros de dispositivos, grabaciones de vigilancia con marca de tiempo y los modelos cifrados originales. Los investigadores confirmaron que la acusación anónima contenía errores creados al ver archivos incompletos sin la clave de simulación. Por ejemplo, un valor de prueba etiquetado como umbral de fallo había sido descrito como un fallo oculto en el mundo real cuando en realidad era un parámetro de estrés hipotético. Esa distinción debilitó la historia de Victoria, pero no identificó a la persona que había entregado los archivos a Arborline. Necesitábamos pruebas directas. Llegaron en forma de arrogancia. Victoria me envió un correo electrónico desde una cuenta nueva con el asunto de solución familiar. Se ofreció a retractarse de sus declaraciones públicas y persuadir a Arborline de que olvidara todo el asunto si le otorgaba un contrato de arrendamiento de 1 año en el ático. Pagaba la deuda de su tarjeta de crédito y emitía una declaración familiar disculpándome por haberla abandonado. Afirmó que negarse resultaría en que llegara información más vergonzosa a Meridian. Naomi leyó el correo electrónico 2 veces y dijo que acababa de documentar un intento de extorsión. Contactamos a los investigadores federales y locales que se ocupan de los delitos informáticos comerciales. Bajo su guía, respondí sin estar de acuerdo con nada. Pregunté qué información pretendía divulgar y cómo podía controlar las acciones de Arborline. Victoria respondió que tenía amigos que valoraban lo que Daniele daba por sentado y adjuntó una captura de pantalla recortada de una conversación con alguien guardado con el nombre HD. Los mensajes discutían las cifras de mi licitación, el ático y un pago programado después de la decisión final de Meridian. Los investigadores identificaron a HD como Harrison Drake, el director de asociaciones estratégicas de Arborline. A la mañana siguiente, Arborline lo puso en licencia administrativa después de recibir un aviso de preservación. Victoria entró en pánico. Dejó 14 mensajes de voz alternando entre disculpas y rabia. En uno, dijo que papá había prometido que yo eventualmente me calmaría y haría lo correcto. En otro, amenazó con publicar fotografías privadas tomadas dentro de mi casa. Escuché cada grabación una vez, las reenvié y me negué a responder. Papá llegó a Alder Crown Towers esa tarde y exigió entrar. El administrador de la propiedad me llamó desde el vestíbulo. Bajé con Naomi en el altavoz y me reuní con él en una sala de conferencias rodeada de cámaras. Se veía mayor de lo que parecía una semana antes, pero su ira permanecía intacta. Termina con esto, dijo. Victoria cometió un error. Un error es dañar un gabinete. Copió datos protegidos e intentó intercambiarlos por alojamiento. Estaba desesperada. También lo están los 43 empleados cuyo trabajo puso en peligro. Papá los descartó con un gesto. Las empresas se recuperan.
Las familias no. Coloque copias del correo electrónico de extorsión de Victoria y los mensajes de Arborline sobre la mesa. Papá apenas los miró. Siempre la has resentido, dijo. Esta es tu oportunidad de castigarla por quejas de la infancia. Le pregunté si sabía que ella se había contactado con Arborline. Sus ojos se movieron hacia la puerta. Ese pequeño movimiento respondió antes que él. ¿Qué sabías? Repetí. Admitió que Victoria le había dicho que poseía información que podría hacerme más cooperativa. Afirmó que asumió que se refería a historias vergonzosas de la infancia. Luego confesó que le había dado mi llave de emergencia y la había animado a mudar sus pertenencias antes de que yo pudiera negarme. Una vez que estuviera instalada, pensé que te adaptarías. Ah, dije. Ahí estaba. Todo el sistema familiar reducido a una sola estrategia. Violar mi límite lo suficientemente rápido, crear una crisis y confiar en mí para absorber el resultado. No preguntaste porque sabías mi respuesta, dije. La ayudaste a allanar mi morada porque creías que mi consentimiento era menos importante que su comodidad. El rostro de papá enrojeció. Les di todo a ustedes dos después de que su madre murió. Le diste a ella protección. A mí me diste responsabilidad. Él resopló, se puso de pie y dijo que me arrepentiría de destrozar a la familia. Permanecí sentada. La persona que expone el daño no es la persona que lo causó. Cuando se fue, agregué su confesión a la línea de tiempo. Más tarde esa noche, una alerta del edificio mostró que alguien intentaba acceder al garaje subterráneo con una credencial de mantenimiento clonada. La seguridad interceptó a Victoria junto al ascensor de servicio. Llevaba una maleta, un bolso con aro de luz y una computadora portátil registrada a nombre de papá. Les dijo a los guardias que había regresado por la propiedad que yo estaba reteniendo. Dentro de su maleta, no encontraron ropa. Encontraron un duplicador de unidades portátil, 2 tarjetas de acceso en blanco e instrucciones impresas para restablecer un panel de control de hogar inteligente. No había venido a recoger sus pertenencias. Había venido a borrar evidencia o a crear más. Victoria no fue arrestada esa noche porque no había logrado pasar el garaje de seguridad. Pero el incidente le dio a Naomi suficiente evidencia para obtener una orden de protección de emergencia que le prohibía a ella entrar a Alder Crown Towers, contactar a mis empleados, acceder a mis sistemas o distribuir materiales tomados de mi residencia. Papá recibió una notificación formal de que ayudarla podría exponerlo a responsabilidad legal. Durante 24 horas, todo quedó en silencio. Luego, Victoria envió un mensaje a través de Naomi diciendo que aceptaba la orden y que quería organizar una recolección supervisada de sus cajas. La repentina cooperación se sentía mal. Programamos la recolección para el viernes por la mañana con seguridad, observadores legales y un servicio de inventario independiente presente. Victoria llegó vestida con ropa sencilla y sin maquillaje. Se veía exhausta, hablaba en voz baja y se disculpó con el administrador de la propiedad. Papá vino con ella, pero permaneció en el vestíbulo porque la orden no le permitía subir. Dentro del ático, Victoria empacó sin discutir. Sostuvo cada artículo para el inventario, firmó la lista de propiedades e incluso se disculpó por la vitrina de vinos rota. Por un momento peligroso, me pregunté si las consecuencias finalmente la habían alcanzado. Luego pidió usar el baño. Una oficial de seguridad femenina revisó la habitación primero y esperó afuera. Victoria salió 3 minutos después, terminó de empacar y se fue con 12 cajas selladas. No parecía faltar nada. A las 2:17 de esa tarde, la junta directiva de mi empresa recibió un correo electrónico desde mi cuenta anunciando mi renuncia inmediata y admitiendo que había falsificado las pruebas de seguridad de Vacuat. El mensaje incluía fotografías privadas de medicamentos recetados de mi botiquín y afirmaba que estaba recibiendo tratamiento por comportamiento delirante. En el mismo momento, aparecieron publicaciones similares en 2 de mis cuentas de redes sociales. Victoria había usado esos 3 minutos en el baño para acceder a una tableta inteligente oculta montada dentro de un gabinete. Ella sabía que el panel existía porque me había ayudado a desempacar años antes. Aunque no podía abrir archivos de la empresa, estaba vinculado a una cuenta de correo electrónico personal antigua que seguía siendo una dirección de recuperación autorizada.
Ella inició restablecimientos de contraseña, fotografió el medicamento y programó los mensajes fraudulentos para que se enviaran después de que se fuera. Había fingido rendirse para poder lanzar un ataque final desde el interior de la recolección de pruebas en sí. El medicamento era para las migrañas. La renuncia era falsa. Pero en línea, el contexto se mueve más lento que el escándalo. En una hora, los foros de la industria repitieron la admisión. Un reportero de negocios local solicitó comentarios. 2 clientes potenciales pospusieron reuniones. Papá me llamó y me dijo, por favor, no hagas esto peor para ella. Debe haber entrado en pánico. Le pregunté si se había escuchado a sí mismo. Ella se hizo pasar por mí, atacó mi privacidad médica e intentó colapsar mi empresa. Ella necesita ayuda. Entonces ayúdala a enfrentar la realidad. Mi equipo técnico revocó todas las credenciales antiguas y recuperó las cuentas. Los metadatos del correo electrónico programado mostraron que la solicitud de restablecimiento se originó desde el panel de control de mi ático durante la visita de Victoria al baño. Las imágenes del pasillo demostraron que ella era la única persona adentro. El observador del inventario documentó la hora exacta. Su acto final había creado la cadena de evidencia más clara hasta el momento. Naomi coordinó con los investigadores, Meridian y el asesor legal externo de Arborline. Harrison Drake finalmente admitió que Victoria se le acercó con datos parciales de la licitación y le prometió acceso continuo si él ayudaba a crear presión que me obligaría a dejarla permanecer en mi residencia. Él había acordado pagarle después de que Arborline ganara el contrato. Arborline lo despidió, reveló el plan a Meridian y retiró su oferta comprometida. Victoria fue acusada de delitos relacionados con el acceso no autorizado a computadoras, fraude de identidad, intento de extorsión y robo de información comercial confidencial. El caso civil procedió por separado. Antes de la primera audiencia, Naomi le ofreció un acuerdo diseñado para proteger mi empresa en lugar de maximizar el castigo público. Victoria admitiría el acceso no autorizado, entregaría todos los dispositivos para una inspección forense, eliminaría los materiales copiados, se retractaría de todas las declaraciones falsas, reembolsaría los costos documentados de propiedad y seguridad. Y aceptaría una obligación de pago sustancial basada en ingresos futuros. También se mantendría alejada de mi residencia, de la empresa, de los empleados y de los clientes. A cambio, no presentaríamos varias demandas civiles adicionales a menos que ella violara el acuerdo. Ella se negó. Creía que papá me persuadiría para que retirara todo. Así que tuvimos una reunión final en la oficina de Naomi. Victoria se sentó frente a mí con su propio abogado. Papá se sentó a su lado a pesar de que se le dijo que no era parte del caso. Victoria comenzó a llorar antes de que alguien hablara. He perdido mi relación, mi apartamento y ahora mi familia. Dijo, tú lo tienes todo, Daniele. ¿Por qué una sola habitación no fue suficiente? La pregunta fue tan distorsionada que incluso su abogado bajó la mirada. Porque nunca estuviste pidiendo una habitación, respondí. Exigías ser dueña de mis elecciones. Cuando me negué, intentaste destruir el trabajo de personas que nunca te habían hecho daño. Cobarde. Ella insistió en que Arborline la había manipulado. Naomi puso los mensajes en la pantalla, incluidas las demandas de Victoria por dinero y alojamiento. Ella afirmó que papá le dijo que yo nunca presentaría cargos. Papá se removió en su silla. Dije que Daniel entraría en razón. Lo miré fijamente. Es decir, que la protegería de otra consecuencia. Él me dijo que esto todavía se podía arreglar en privado. Naomi luego reprodujo la grabación del ático en la que Victoria decía que me mantendría ocupada salvando mi empresa mientras ella tomaba el control del apartamento. El rostro de papá cambió. Hasta ese momento, había tratado cada hecho como mi interpretación. Escuchar la propia voz de Victoria eliminó el último lugar donde la negación podía esconderse. Dijiste que solo querías un lugar seguro, susurró él. Victoria se volvió contra él de inmediato. Lo quería. Ella me obligó a buscar influencia. Me usaste para obtener la llave porque sabías que ella era egoísta. La discusión se intensificó hasta que Victoria reveló que papá había pagado casi 60.000 de sus deudas en 3 años y que ella había mentido sobre usar el dinero para el alquiler.
Gran parte de él había financiado viajes de lujo, compras en línea y reembolsos relacionados con la filtración de Norgine. Papá se quedó mirando el resumen financiero proporcionado durante el descubrimiento de pruebas. Su cuenta de jubilación había sido vaciada por crisis que ella había fabricado. Por primera vez en mi vida, no miró a Victoria como la hija frágil que necesitaba ser rescatada, sino como una adulta que había estudiado su culpa y la había convertido en ingresos. ¿Alguna vez tuviste la intención de pagarme?, preguntó él. La respuesta de Victoria no fue una disculpa. Tú tienes una pensión. Algo dentro de él colapsó. Le quitó el acceso autorizado a sus cuentas esa tarde, canceló la tarjeta de crédito que había estado financiando y le dijo que ya no podía quedarse en su casa. No celebré su decisión. No se volvió heroico de repente. Simplemente había llegado al punto en que la actitud de ella lo hería directamente. Aún así, la protección en la que ella había confiado desapareció. Sin el dinero de papá, el apartamento de Lucas o el acceso a mi ático, Victoria enfrentó la vida que había pospuesto durante años. Su abogado le aconsejó que aceptara el acuerdo revisado. Firmó el acuerdo civil, entregó sus dispositivos y emitió correcciones por escrito a Meridian, a mi junta directiva, a nuestros familiares y a las audiencias en línea a las que había engañado. El caso penal no desapareció, pero su cooperación afectó la forma en que los fiscales lo manejaron. Perdió su red de consultoría después de que se conocieran las pruebas de Norgine y Arborline. Varios familiares que me habían atacado se disculparon. Otros simplemente guardaron silencio. Victoria se mudó a un pequeño pueblo en el este de Washington para vivir con una conocida y tomó un trabajo administrativo de nivel básico mientras realizaba pagos civiles y ordenados por la corte. No lo perdió todo porque yo quisiera que se quedara sin hogar. Perdió la vida construida sobre las llaves, el dinero, el silencio y las reputaciones de otras personas. Antes de salir de la oficina de Naomi, pidió hablar conmigo a solas. Su abogado lo permitió con la puerta abierta. Por favor, susurró. Dile a papá que me deje volver a casa. No puedo empezar de nuevo sin nada. Durante años, esa voz había sido suficiente para borrar mi enojo. Esta vez recordé los archivos copiados, la renuncia falsa, los empleados asustados y el medicamento fotografiado para la humillación pública. No estás empezando de cero, dije. Estás empezando con la verdad. Tienes un trabajo, representación legal y la oportunidad de reconstruir sin robarle a nadie. Su rostro se endureció. Siempre quisiste verme por debajo de ti. No, quería que dejaras de pisotearme. Me alejé mientras ella todavía estaba llamando mi nombre. Meridian restableció la oferta de Evacuat después de completar su revisión independiente. 3 meses después, ganamos el contrato, no porque Arborline se retirara, sino porque nuestra tecnología pasó una nueva ronda de pruebas de seguridad supervisadas externamente. Insistí en esa revisión adicional. No quería que nadie se preguntara si la simpatía había reemplazado al escrutinio. El proyecto nos permitió contratar a 12 ingenieros más y la violación de seguridad nos llevó a rediseñar nuestras políticas de acceso interno para que ningún fundador, ejecutivo o pariente pudiera convertirse en un único punto de fallo. Profesionalmente, la crisis nos hizo más fuertes. Personalmente, el resultado fue más complicado. La primera noche que regresé al ático completamente reparado, me paré dentro de la habitación que Victoria había intentado reclamar. Las cajas ya no estaban. La tableta del hogar inteligente había sido retirada. Cada código de acceso había sido reemplazado. Sentí satisfacción. Oscura, silenciosa e innegable, sabiendo que ella finalmente había experimentado consecuencias lo suficientemente poderosas como para resistir sus lágrimas. Pero debajo de esa satisfacción había dolor. No solo había perdido la confianza en mi hermana. Había perdido la fantasía de que algún día papá reconocería la injusticia por su cuenta, de que Victoria se disculparía sin estar acorralada, y de que la paciencia podría transformar la explotación en amor. Papá finalmente me envió una carta admitiendo que había confundido rescatar a Victoria con ser su padre y había confundido mi competencia con la ausencia de dolor. No lo perdoné de inmediato. Una disculpa puede abrir una puerta, pero no puede exigir la entrada. Comenzamos a hablar ocasionalmente bajo los límites que establecí. Nada de discusiones sobre las finanzas de Victoria,
nada de peticiones para que yo influyera en su caso legal y nada de visitas sin previo aviso. Sigue siendo incierto si nuestra relación se recuperará por completo. Sanar no es lo mismo que fingir que no pasó nada. Victoria ha escrito 2 veces. La primera carta me culpó. La segunda contenía 3 oraciones que sonaban casi responsables. No respondí. Quizás algún día lo haga. Pero el perdón, si llega, no incluirá un acceso renovado a mi hogar, a mi empresa o a mi vida privada. La sangre no es un permiso para destruir a alguien. La verdadera familia debe construirse sobre el respeto, la honestidad y la responsabilidad. No en el sacrificio interminable de una persona para la comodidad de otra. A veces, cortar el contacto con un pariente tóxico no es crueldad. Es la forma más profunda de respeto por uno mismo y, a menudo, la lección más costosa que aprendemos a través de lágrimas, confianza dañada y años de reconstrucción. Alguna vez creí que ser la hija fuerte significaba cargar con todo sin quejarme. Ahora entiendo que la fuerza también significa dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo. Victoria olvidó una cosa crucial cuando entró al ático 2500. Pensó que las llaves le daban poder. No fue así. El poder le pertenecía a la persona que finalmente dejó de abrir la puerta. ¿Alguna vez has sido utilizado por alguien de tu propia familia hasta que cruzaron tu límite final? ¿Qué harías si protegerlos significara permitirles destruir tu hogar, tu reputación o tu carrera? Comparte tu verdadera historia en los comentarios, porque alguien que la lea puede necesitar el valor para elegirse a sí mismo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Esta es una narrativa ficticia creada solo para el entretenimiento, la educación y la reflexión. Esperamos que te recuerde que no todos los finales dolorosos son una pérdida. A veces, es la vida eliminando a las personas que nunca debían caminar contigo hacia tu próximo capítulo.